¿Sabéis que el otro día se encontraron, y esto es verídico, se encontraron en un evento el presidente del Corte Inglés, Dimas Gimeno, y el presidente de Telefónica, César Alierta, dos pesos pesados de la economía, ¿no? Dos grandes empresas, el Corte Inglés y Telefónica, que esto de los datos también les interesa, ¿no? Y entonces le dijo César Alierta, palabra de honor que es verdad, le dijo Alierta a Gimeno, que le saca 30 años, le dijo, ¿cómo podés mandarme todos los meses una carta del Corte Inglés diciéndome que compre cazuelas y que compre toallas si sabes desde hace 40 años qué es lo que compro? ¿Sabes desde hace 40 años qué es lo que compro porque tengo tarjeta del Corte Inglés? ¿Por qué no eres capaz de utilizar de algún modo la ciencia que tienes a tu disposición y utilizar los datos? Vamos a hablar de algo de eso, ¿no? Vamos a hablar de datos y negocio. Hablaremos de tecnología porque estamos en Forotec, pero vamos a poner el foco en el negocio, en oportunidades. Y sabéis que negocio es empleo y negocio es futuro para los territorios, ¿no? Muy bien, y lo vamos a hacer de un modo diferente y vamos a hablar y vamos a utilizar pues, los nuevos métodos de comunicarse y vamos a ir a TED, vamos a inspirarnos en TED Talk, en la nueva forma de contar las cosas y inspirarnos en las experiencias de 4 personas que tenemos la inmensa suerte de que nos quieren acompañar. Y vamos a hablar pues, con grandes empresas o de la experiencia de grandes empresas, Microsoft. Vamos a hablar de grandes empresas, como les ha llamado The Economist, insurgentes, nuevas, que están de algún modo descolocando a los incumbentes, a los que llevaban mucho tiempo. Microsoft llevaba mucho tiempo, fue insurgente. Y ahora uno de los insurgentes es LinkedIn. Y vamos a hablar también de LinkedIn. Y vamos a tener la oportunidad también de cerrar pues toda lo que llamamos los economistas la triple hélice. La triple hélice, sabéis que la triple hélice pues tiene que ver con empresas, tiene que ver con instituciones del conocimiento, tiene que ver también con emprendedores, y entonces vamos a conocer la experiencia emprendedora del grupo Next y vamos a ver cómo también pues, se pueden hacer cosas muy diferentes y disruptivas en ese terreno, y terminaremos con la experiencia también de académica, la experiencia de la casa, de Deustotec o de la Facultad de Ingeniería de esta casa, y conoceremos algunas experiencias de este terreno. Vamos a hacerlo utilizando las normas TED, por lo tanto, pues conviene que las repase. ¿Y cuáles son las normas TED? Pues, las normas TED, pues que estos señores y señoras que van a hablar, que están en primera fila y ahora vais a ir viendo sus fotos, pues tienen un tiempo limitado para hablar, 10 minutos, ni un segundo más. Ni un segundo más. A los 10 minutos, pues ya veréis que, bueno, pues les cortamos el micrófono. O vosotros mismos podéis empezar a aplaudir a los 10 minutos y se acabó. Es el tiempo que disponemos. El tiempo es tan valioso casi como los datos, ¿no, Alex? Entonces, vuestro tiempo vale mucho y no tenemos por qué perder. 10 minutos de cada uno de ellos. A los 10 minutos aplaudimos o me ayudáis a interrumpirles, aunque no hayan terminado la frase. Ellos ya están de acuerdo con las normas, las han aceptado, con lo cual pues nos vendrá muy bien. Luego vamos a hacer entre TED Talk y TED Talk, vamos a hacer una o dos preguntas, también muy rápidas, en formato elevator pitch, 2 minutos para preguntar y responder. El que quiera lo hace. Absténganse los que busquen minuto de gloria y los que busquen autorreflexiones. Pasen por un aeropuerto o por una estación de metro y compren un libro de autoayuda, pero déjennos a nosotros que en estos 2 minutos podamos interrogar con preguntas inteligentes a los ponentes. Como son 2 minutos, intentemos que la mayor parte de los 2 minutos lo tengan ellos, no el preguntante. ¿De acuerdo? Eso será la primera fase, eso nos va a llevar 10, 20, 30, 40 minutos, unos 50 minutos. Y luego lo que nos quede y lo que nos deje Cristina Jiménez, pues hasta la siguiente mesa,
subiremos y empezaremos a hacer algunas preguntas también sugerentes y abriremos un debate hasta las 5 de la tarde, ¿no? Fenomenal. ¿Alguien tiene alguna duda sobre las normas? Vamos a cumplirlas. Pues vamos a por nuestro primer ponente, que tenemos la suerte de tener con nosotros a José Luis García Díaz. Adelante. José Luis ya está preparado con su micrófono. Como no es pequeño le veréis, pero incluso puedes subir aquí si quieres. Prefiero aquí abajo. Estupendo. Y nos va a hablar sobre una fórmula matemática. Datos es igual a moneda, sociedad digital. Él es informático, pero tiene una larga experiencia en el mundo de la empresa y además no ha dejado de formarse académicamente, ya más vinculado al mundo de los negocios. Tú das la palabra y comienza el tiempo. Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos y gracias por estar con nosotros. Yo voy a empezar por lo obvio o por lo evidente. No sé si se acopla por estar cerca. ¿Me tengo que subir? ¿O mejor? Bueno. Como digo, quiero empezar por lo obvio. Y lo obvio no es otra cosa que... ¿Aquí mejor? Sí. Vale. Bueno, pues lo obvio no es otra cosa que el cambio. Hoy en día la sociedad está cambiando, los cambios son continuos y los cambios están promovidos en una inmensa mayoría de los casos, y así debería de ser, por la innovación. ¿De acuerdo? Esto está afectando a todo tipo de empresas y también de organizaciones públicas. Esto es un poco incómodo, ¿no? Me voy a poner atrás, a ver. No, espera, a ver, vamos a intentar. No, es que, como mientras lo arreglamos, utilizas este. ¿Tienes que quitar? Esto no cuenta para los 10 minutos. Esa es una pregunta muy interesante. ¿Si cuenta o no cuenta? Bueno, pues lo que os decía, voy a empezar por lo obvio, y lo obvio es que, bueno, el cambio es continuo, las empresas están cambiando, tienen que cambiar, tienen que innovar, hasta como pasó recientemente el Fórum de Davos, que le tiraron un poco de las orejas a las organizaciones públicas diciendo que en la innovación también tiene que estar presente en la transformación de los gobiernos y de las administraciones públicas, en sus procesos, en sus estructuras, para aprovechar, bueno, todo lo que hay alrededor del nuevo ecosistema de agentes y de herramientas, ¿no? De alguna forma, ¿no? Por poner algún ejemplo, no sé si sabéis que en el Black Friday famoso, la campaña esta comercial, en Estados Unidos, en la última, los grandes retailers decrecieron la facturación respecto al año anterior, entre un 5, mejor dicho, entre un 4 y un 42%, y Amazon creció un 117%. Cuando hablo de los grandes retailers me refiero a los clásicos, como podía ser a lo mejor el caso de empresas similares al Corte Inglés, estoy hablando de Walmart, estoy hablando de Macy's, estoy hablando de empresas de este tipo, ¿no? Es decir, hay que cambiar, hay que innovar, no nos podemos acomodar en una posición ni siquiera aunque la tengamos de liderazgo, ¿no? Todos estos cambios y estas transformaciones, como decía, están impulsadas por la innovación, por el derecho de hacerlo de otra manera o hacer algo nuevo. Y no acomodarme, ¿no? Y en este cambio hay una dinámica enorme que viene sustentada por una serie de paradigmas tecnológicos, es decir, por la tecnología, ¿de acuerdo? La movilidad, las redes sociales, el cloud o los datos, la inmensa proliferación de datos están facilitando la innovación y como consecuencia están facilitando este cambio en las administraciones y en las empresas privadas. Evidentemente eso nos pasa a todos, empresas privadas, públicas, como os decía, de pymes, grandísimas corporaciones, que no nos podemos quedar quietos. Y nosotros somos un ejemplo perfecto. Microsoft, como bien sabéis y como Iñaki ha introducido, bueno, éramos un líder establecido, que hicimos apuestas en determinados sectores, ampliamos mucho nuestro portfolio y en algunos tuvimos éxito y en otros no. Y lo cierto es que nos dimos cuenta hace ya unos pocos años que no íbamos por la dirección adecuada y aprovechando un cambio de CEO, entró un nuevo CEO, indio, no sé por qué, pero están proliferando los indios, deben de pensar de otra manera también y ser unos buenos agentes del cambio. Y bueno, hemos pasado a ser una compañía que vendíamos software, a ser una compañía que vendemos servicios de software, servicios en la nube y que por otro lado
ahora vendemos nuestros servicios en otras plataformas que son competidores nuestros. Pero es que además les estamos diciendo a los competidores, tráete tu producto a nuestra nube. O sea, es un cambio tan grande, pero que está funcionando fenomenalmente bien. De hecho, esta misma semana hemos anunciado que uno de nuestros productos estrellas, que tiene que ver con datos, que es SQL Server, el gestor de bases de datos, y no quiero entrar no pretendo hacer ninguna charla tecnológica, hemos anunciado que lo vamos a migrar y va a estar disponible en plataformas Linux, que hace relativamente 5 años o 4 años era, vamos, nuestro principal enemigo, el que nos podía dar en la línea de flotación. Pues ahora resulta que estamos abrazando a nuestros competidores y buscando modelos de cooperación o competencia, yo diría asociativa. Bueno, como decía, estos cambios están impulsados o dinamizados por la tecnología. También he mencionado que hay 4 paradigmas tecnológicos que están promoviendo y agilizando todos estos cambios. Uno de ellos, acordaros, el último que he mencionado movilidad, he mencionado redes sociales, he mencionado el cloud y por último he mencionado la proliferación de datos o los datos, poner valor en los datos. Los 3 primeros pilares están ya bastante consolidados, aunque algunos parezcan recientes, como puede ser el concepto del cloud. Ahora mismo hay una oferta de servicios muy robusta, muy madura y con unos precios francamente muy atractivos. Sin embargo, este último paradigma de los datos y la proliferación de los datos y ponerlos en valor es precisamente el paradigma donde nosotros encontramos que hay todo por hacer. Hay todo por hacer. Fijaros el ejemplo que también mencionaba Iñaki, ¿no? O sea, como una gran compañía como el Corte Inglés que invierte una cantidad enorme de dinero en tecnología, que invierte una cantidad de dinero enorme en sus clientes, en atender y darles un buen servicio a los clientes, pues hasta ahora no lo está haciendo, al menos en esos ámbitos, ¿no? Por tanto, ahí es donde vemos la gran oportunidad. Esta oportunidad además la podemos llevar a todos los territorios, lo podemos llevar y escenarios de negocio, desde escenarios típicos del sector privado, como puede ser la publicidad, la segmentación del cliente, los ahorros de costes asociados a la fabricación, etcétera, el mantenimiento preventivo, y luego, si hay tiempo, os comentaré un caso muy concreto y muy interesante que hemos hecho con ThyssenKrupp, los fabricantes de ascensores. Creí que se había cortado, digo yo, qué rápido han pasado los 10 minutos. También hay escenarios en el ámbito del sector público, como es la sanidad, la lucha contra el fraude, la seguridad, etcétera, donde poner la ingente cantidad de datos que tienen estos sectores, especialmente el sector público, que es el sector que más datos ha generado en la historia y que, sin embargo, tiene el peor ratio de conversión de datos en información para tomar decisiones informadas, bueno, pues realmente es una tarea apasionante y donde vemos claramente que hay un ROI y donde la tecnología está compasando este proceso de transformación con cada vez más herramientas disponibles y donde se están cumpliendo lo que llamamos el paradigma de los nuevos modelos de datos, ¿no? Uno, que tenemos que poder explotar los datos con herramientas orientadas al usuario final. No puede ser que para poner en valor mis datos tenga que decirle al departamento de informática, por favor, lánzame esta query con estos parámetros. Tenemos que recurrir a herramientas muy orientadas al usuario final y al autoconsumo de la información, ¿de acuerdo? Otro, que trabajemos en tiempo real. Es decir, no me sirve de nada utilizar los datos de hace un mes o de hace 2 meses porque a lo mejor en este trasiego de tiempo puedo ya estar perdiendo dinero, o perdiendo oportunidades, o dejando insatisfecho a algún consumidor o usuario, o cliente o ciudadano. 3, desde luego, empezar a utilizar modelos predictivos, es decir, analizar los datos con independencia del volumen y empezar a definir patrones, modelos, tendencias que me permitan realmente anticiparme a que las cosas pasen. Y como consecuencia de ello, poder mejorar los servicios actuales, los productos actuales o incluso entrar en nuevas categorías, crear nuevas categorías de servicios en base a la información que tengo y a los patrones y a las conductas y a las tendencias que estoy identificando. Y por último, todo esto, aunque la tecnología está evolucionando, se está industrializando y cada vez es más fácil, pues todo esto es necesario en algunos casos, hace falta mucha masa, mucha capacidad de CPU, mucho almacenamiento, etcétera. Y si seguimos haciéndolo con los modelos on-premise, bajo premisa, en mi propio data center y con los recursos propios, en algunos casos no voy a poder abordarlo. No voy a poder hacerlo en tiempo real
o no voy a poder abordarlo por volúmenes de información o porque sencillamente no merezca la pena para 5 horas al mes en las que yo hago realmente un análisis masivo, acometer las inversiones necesarias. Por tanto, el cuarto parámetro fundamental en todo esto que tiene que ver los nuevos modelos de explotación de datos tiene que ver con aprovechar toda la potencia, la eficacia y las sinergias que hay en la cloud pública, en la nube pública. ¿De acuerdo? Os quisiera acabar pues, comentando algún que otro ejemplo, ¿no? Aparte de empezar por el sector privado, nosotros tenemos un caso aquí en España muy, muy relevante, que es una empresa que se llama Real Madrid Club de Fútbol, que era una empresa claramente anclada en el modelo analógico, físico, que gestionaba muy bien los activos físicos, pero que estaba desaprovechando por completo todo lo que tiene que ver con los 450 millones de fans que tiene en el mundo y que nosotros les ayudamos a identificar. Ahora estamos trabajando con ellos para que esos fans realmente se conviertan en fieles, los fidelicemos y les puedan transmitir a ellos una experiencia con independencia de que estén en Madrid o en el Cairo. Alguien puede pensar que el moderador se ha levantado cuando ha oído lo Real Madrid, pero ha sido, palabra de honor, casual. Cuando has dicho Real Madrid, ha saltado lo de los 30 segundos y he subido. Y ahora tenemos los 2 minutos de preguntas. Venga, ¿quién empieza? 2 minutos de preguntas o de reflexión. Es normal, esto suele pasar hasta que entramos en acción. No sé si conoces a Didac Lee. Didac Lee es un emprendedor de Barcelona. Este chico es chino, o es de origen chino, sus padres nacieron en Hong Kong y él dice que era el único chino que había en Gerona y de hecho él mismo no pensaba que era chino, porque cuando no ves a ningún chino, pues tú mismo no crees que eres chino, o sea, crees que eres de Gerona y que eres normal. Bueno, todo esto lo cuento porque le fichó el Barcelona hace 4 años para llevar la estrategia de redes sociales y se presentó el Fútbol Club Barcelona en una de las candidaturas y él ha escrito y ha hablado mucho sobre lo difícil que es trabajar con un club de fútbol, ¿no? No sé si ya que hemos terminado hablando de Real Madrid, el Fútbol Club Barcelona también tiene una estrategia digital emergente. Todavía no, yo creo que no podríamos decir que ninguna de los grandes clubs todavía son exitosas, pero sí emergente y no sé si nos puedes trasladar algún aprendizaje que estáis teniendo en Microsoft con el trabajo con el Real Madrid. Bueno, desde luego el aprendizaje es que los clubes de fútbol, y tú has mencionado otro ejemplo también con el que colaboramos desde la Fundación Bill Gates, pues realmente están absolutamente anclados, como os digo, en el mundo físico, o sea, en lo tradicional. Ellos solo piensan en sus jugadores, piensan en su estadio y en su tienda, ¿no? Y en el merchandising asociado a la tienda y lo que puede haber a través de alguna pequeña tienda de comercio electrónico, ¿no? Pero cuando le pones en valor que tienen, y el Barça es otro de los principales clubes del mundo en número de afiliación digital, bueno, se quedan locos, ¿no? Porque empiezan a cerrar los ojos y a ver euros diciendo, joder, si estos 450 millones realmente fidelizo a 50 o a 100 y empiezan a invertir y les acabo vendiendo en remoto y les acabo, bueno, los acabo involucrando y fidelizando, pues enseguida hacen los números y los proyectos, como el que nosotros estamos abordando, pues en realidad, bueno, pues se pagan bastante bien y cuestan bastante menos que un jugador de élite como son estos, ¿no? Cuando dices que se pagan bastante bien los proyectos, ¿a qué te refieres? Que el retorno, el ROI. El retorno lo ven relativamente bien, ¿no? Y luego hay otro aprendizaje también, que esto es más un aprendizaje nuestro, que me vas a permitir que lo comente. Nosotros somos una compañía americana. Entonces, claro, cuando vamos y le tocamos a los de la corporación, oye, que tenemos aquí un proyecto, unos tíos que se llaman el Real Madrid, tal y cual, ¿os sonará? Sí, tal, pero bueno, nosotros tenemos la NFL, tenemos la NBA, tenemos la de hockey y tal y cual, y bueno, los mayores clubes del mundo son los nuestros. Bueno, pues se quedaron locos cuando vieron
la afiliación, y cuando vieron por otro lado y consultaron fuentes como Forbes, etcétera, y vieron que la valoración de mercado que hacen de la marca Barcelona-Real Madrid es superior, pero muy superior a la que pueden tener los equipos de la NBA, la NFL, ¿no? Eso sí que a todos nos sorprendió, ¿no? Estupendo, un aplauso para José Luis. Muchas gracias. Y luego tendréis oportunidad, como os habéis peleado por levantar la mano, los que no habéis podido hacer la pregunta, lo siento, luego hay otro turno para que habléis con José Luis. Bueno, hablábamos de que estábamos toda la tribu, ¿no? Y estamos toda la tribu porque estamos emprendedores, porque estamos profes, porque estamos estudiantes, porque estamos tecnólogos, porque estamos directivos, estáis directivos y directivas de empresa, estáis los que vais a trabajar en este mundo, pero la tribu tiene también sus normas, tiene su lenguaje, y entonces pues oiréis palabras durante todo el día de hoy que algunas no sonarán, pero hay que ir ya teniéndolas en la cabeza, ¿no? El ROI, el retorno de la inversión, pues es clave para vincular datos, negocio, inversiones y negocio. Es decir, no podemos funcionar a ciegas, es lo que nos quiere decir José Luis, y todo el euro o el dólar que invertimos en estas cuestiones pues tiene que tener un retorno para la empresa. Muy bien, pues si el argot o el lenguaje de la tribu es este, uno de los elementos fundamentales de la tribu son los emprendedores, son los que mueven las estructuras desde la base de la economía, y pues tenemos también la suerte que Javier Goicoechea va a dirigirnos unas palabras. Javier Goicoechea González, adelante. Hoy no has traído la camisa de Next. Sí, sí, bueno, pues Javier Goicoechea, os decía, pues viene a representar hoy aquí pues el elemento fundamental de la economía, los que cambian, los que son capaces también de poner las pilas a las grandes empresas, como lo hicieron ellos en su día, y nos viene a contar el propio caso de Next, del grupo Next, que es una experiencia muy interesante y que merece la pena prestarle atención. Él tiene una larga trayectoria, emprendedor en serie, le podríamos llamar, es economista, y de vez en cuando pues en la competencia sale también alguno bueno, y se graduó, estuvo en el Instituto de Empresa, con lo cual pues oye, pues nosotros no vetamos a nadie, y en Deusto también recibimos a los que se educan en escuelas de negocio competidoras. Es broma, Javier, o sea que tienes 10 minutos. 10 minutos que los voy a controlar yo. Ahí voy. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a Deusto por invitarme, que aunque no siendo de la casa, pues es un gusto poder estar aquí, ¿no? Y sobre todo es un gusto poder estar aquí, joder, con dos empresas de primera mano, con los señores de Microsoft y con los señores de LinkedIn, pues esto es como jugar en la Champions, ¿no? Tipos que estamos acostumbrados a jugar en primera regional. Y más cuando uno es de Fuenterrabía, que lo tengo que decir porque lo digo allá por donde voy, ¿no? Después de 20 años en Madrid. Cuando me llamaron los señores de la universidad, me dijeron, oye, tú habla de tu libro, tú cuenta tu historia, porque mi historia al final es la historia del dato, ¿no? Cómo el dato transforma, si queréis, un sector humildemente, y sobre todo cómo transforma una compañía. Y entonces os cuento. Los que hemos montado esta historia del Grupo Next venimos del mundo de la movilidad, de la tecnología asociada a la movilidad, digamos, a controlar la movilidad de los autos, por entendernos. Y entonces empezamos a pensar y dijimos, oye, esto de lo del seguro es justo. ¿Hay alguien del seguro, por cierto, en la sala? No, lo digo porque me voy a permitir hablar con un poco más de soltura, ¿no? Entonces, oye, ¿esto es normal que el que conduce mucho el coche pague lo mismo que el que conduce poco el coche, independientemente que se conduzca bien o mal? Y dijimos, hombre, no, porque hay un elemento de riesgo que es fundamental en la industria del seguro, que es la frecuencia, que llaman los actuarios. Es decir, las veces que te expones al riesgo, que dirían los grandes economistas, no los humildes economistas. Entonces dices, oye, en la medida en que nosotros podamos controlar la frecuencia, podamos de alguna manera controlar la siniestralidad. ¿Por qué no pensamos en ese nicho de mercado? Entonces, nosotros hemos lanzado el único seguro de autos de España que solo pagas cuando usas el coche, que solo gastas cuando usas el coche. ¿Y cómo lo hicimos? Primero con tecnología, no os voy a contar todo el rollo de la tecnología, pero es muy interesante. Y segundo, lo que quisimos es, de alguna manera, poner esa ventaja, digamos, de no siniestralidad, de no riesgo, con un factor, oye, aquel que conduce 40.000 kilómetros al año ¿puede tener 10 veces más probabilidades de tener un siniestro que el que conduce 4.000? Sí, pues tenemos que darle una ventaja en prima, tenemos que darle un diferencial de valor en el seguro. Y eso es lo que hicimos. De alguna manera,
Nosotros no buscamos buenos o malos conductores porque no sabemos diferenciar los buenos y los malos. Después de la experiencia de tenerlos, sí, pero antes no. Entonces, como queríamos premiar a los buenos conductores, ¿qué dijimos? Vamos a coches de vida apacible, que eso es lo único que se nos ocurrió. Es decir, vamos a coches que no se usan. ¿Cuáles son los coches que no se usan? Segundos y terceros coches de la familia, coches de capricho, segundo coche de la unidad familiar, ese coche que tienes, pues que quizás es un poquito más caro y no lo quieres sacar habitualmente, y sobre todo pensando en gente que hace menos de 10.000 kilómetros al año, que estamos hablando de 1 de cada 3 aproximadamente, que es un nicho importante. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando empezamos a pensar en este rollo del seguro, empezamos a generar muchísima información a través de un dispositivo que conectábamos, que enchufamos literalmente al coche. Entonces empezamos a generar un montón de información. Y decíamos, joder, qué gozada, tener un montón de tramas de un montón de cosas. Sabemos nuestros clientes cuando arrancan el coche, cuando lo paran, a qué velocidad van, dónde están circulando. Luego me he puesto yo mi reloj para hablaros 2 minutos del tema de la privacidad, que me parece muy importante, porque creo que la tenemos bien resuelta además. Pero de alguna forma digamos, la información que empezamos a generar, decimos, joder, qué gozada poder tener un montón de información que, por cierto, no estamos utilizando. Y entonces ahí se nos ocurre montar el grupo Next a través de una segunda compañía que llamamos Next Smart Mobility Solutions, que es monetizar la información que genera esa tecnología que va en el auto, tanto del coche como del entorno del coche. ¿Y qué es lo que hicimos? Casi un proveedor nos dio la idea, porque nos viene un señor de fabricante de neumáticos y nos dice, oye, ¿vosotros podéis leer el código de un neumático, ese que pone 250/7/ no sé qué? Ah, pues sí, claro que lo podemos medir. ¿Y tenéis algún tipo de algoritmo para controlar el desgaste? Claro, yo sé a qué velocidad conducen los coches, por qué tipo de vía van, urbana, interurbana, autopista, puedo calcular la degradación de un neumático y sé los kilómetros que hacen y a la velocidad a la que circulan. Luego tenemos un algoritmo para calcular el desgaste del neumático. Oye, ¿nos podéis vender la información? Y dijimos, ostras, que esto es más importante de lo que parece. Entonces, rehicimos el plan estratégico de la compañía, todo esto en una compañía que tiene 1 año y medio. No vais a pensar que esto va a una velocidad que es la pera, ¿no? Pero entonces empezamos a pensar en cómo monetizar toda la información. Y entonces, en lugar de pensar en cómo sacarle pasta a la información, que es lo que tendemos a pensar algunos, empezamos a pensar en cómo darle servicios a la persona que va conduciendo, y además partíamos de la premisa que ese no nos va a pagar nada. O sea, las personas no estamos acostumbradas a pagar por las cosas que hacemos. Es más, queremos recibir ventajas. Y a poder ser las ventajas que sean gratis, claro. Y entonces, ahí lo que se nos ocurre es, bueno, vamos a pensar en qué necesita el usuario. Entonces, hicimos una encuesta, hicimos un focus group, nos gastamos algo de pasta a pesar de ser una humilde startup, y coincidió que cuando nosotros estábamos publicando los datos, los señores de KPMG, que sí son unos señores mucho más conocidos que nosotros, publicaron unos datos muy parecidos a los nuestros, que decían 4 de cada 5 personas están dispuestas a compartir su información de movilidad si a cambio se les da algo. Se les da algo que se parezca a dinero, o una ventaja. Y entonces dijimos, ¿qué cosas pueden ser útiles para el usuario? Por resumir mucho, 4. Wi-Fi en el coche. Todos los temas de safety and security. Saber dónde está mi coche, dónde lo he dejado aparcado, si lo conduce mi hijo, a qué velocidad va, dónde ha aparcado, si ha salido de la zona de confort, si me he dejado las luces encendidas, las puertas abiertas, las ventanillas, en fin, cualquier cosa relacionada con el coche. La tercera cosa es poder hacer una diagnosis remota del coche, es decir, en lugar de llevar a tu coche al taller y que te digan lo bien o lo mal que está, yo con mi smartphone lo puedo hacer desde aquí, además, no tengo que estar cerca del coche. Y la cuarta es crear un universo de servicios que el coche necesita, con el matiz que solo te los vamos a proponer cuando el coche los necesita. Es decir, que si tú eres de esos que necesitas neumáticos, te vamos a proponer cambiar los neumáticos. Pero si tú tienes los neumáticos bien, no te vamos a hacer la oferta. Antes habéis oído algo del Corte Inglés, ¿no? Joder, por aquí, ¿por qué a mí me venden cazuelas si yo no sé cocinar? Pues posiblemente no voy a comprar nunca una cazuela, ¿no? Pero si yo necesito ruedas y alguien me ofrece ruedas, me está haciendo un favor. Si yo necesito aceite y alguien me ofrece aceite, me está haciendo un favor. Entonces, hemos conseguido descuentos muy significativos, 10% en gasolina, 30% en parkings, del orden del 50% en peajes, 15% en seguros, en el torno del 20% en ITVs, donde están liberadas. Entonces, todo el universo que hay alrededor del coche, de alguna manera, lo ofrecemos cuando surge con un precio mejor al mercado. Entonces hemos creado esa especie de mercado digital alrededor del automóvil. No me quiero estirar mucho más, pero sí hablar de la privacidad, porque alguien dirá, hombre, es que vosotros lo sabéis todo. Sí,
es verdad, lo sabemos todo. ¿Lo utilizamos todo? Casi todo. La información es muy útil, pero a nosotros no nos interesa saber que hay una determinada persona en un determinado punto geográfico. Lo que nos interesa saber es cuánto cerca o lejos está de poder monetizar esta información. Que, por cierto, no os lo he contado, la monetización de la información no viene a través del B2C, sino viene de la venta de datos del B2B. ¿A qué B2B? Al de las ruedas, al del aceite, al de las ETVs, al de la certificación del coche, al del concesionario. Todos esos son los que nos compran información. Entonces, ¿por qué es tan importante para nosotros la privacidad? Porque para el usuario lo es. Yo como usuario no quiero, de alguna manera, perder mi privacidad, pero sí quiero decidir. Entonces, ¿la decisión cuál es? Nosotros los puntos exactos de la denominación están tuteladas, estamos certificándonos ahora con la misma ISO que tienen los bancos, que es la 27001, con lo cual estamos igual de bien o de mal que las entidades financieras. Y lo segundo es, nosotros no utilizamos la información concreta de un usuario, de dónde está en un punto determinado, si cuánto cerca o lejos está de un determinado servicio que necesite. Entonces, todo esto lo que viene es añadir valor al seguro, que, por cierto, una vez que un cliente nuestro ha entrado, obviamente con un precio distinto, ya podemos empezar a tener muchísima información de él, ya no solo para poder tratarle mejor desde el punto de vista del seguro, sino para tratarle mejor desde el punto de vista de todos los servicios que engloban el mundo de la automoción. Y ahora estamos viendo cómo del mundo de la automoción nos podemos ir a otros mundos, que es todos los temas de Smart Home y todo este tipo de cosas, o el Smartwatch, que estamos mezclando, digamos, tecnología con el mundo de los seguros de salud, ¿no? Es un recorrido que estamos haciendo poco a poco, apoyados en gente que sabe más que nosotros de esto y sobre todo con una orientación. Nosotros ahora estamos generando datos, estamos captando datos, somos receptores de datos, pero mañana lo que queremos estar haciendo, cuando digo mañana es antes de verano, para una startup mañana es antes de verano. Lo que queremos estar haciendo es enriquecer el dato. Enriquecer el dato es darle valor al dato. ¿A quién? ¿Al que lo paga? No, al que lo usa. Es decir, si nosotros lo que hacemos es al usuario final decirle no solamente cuándo te va a tocar pasar la revisión del coche, que posiblemente tu coche te lo diga, sino dónde lo puedes hacer, te va a llamar ese concesionario y además te vamos a decir cuál es el precio que tienes que pagar, si incluso financiado ya te endosamos la financiación de esa necesidad que tiene el coche. Yo creo que esto es todo, he cumplido con mis 10 minutos, ¿no? Escrupulosamente. Me quedan 18 segundos. Aprovecho para saludar a todos los de Fuenterrabía. Aquí no somos mucho de Ama Guadalupe Coa, ¿eh? De remo, o sea, somos más de otros colores, o sea, que digo por... Bueno, por lo menos en mi casa son de Kaiku, o sea que... Bueno, pues nada, vamos a por las preguntas. ¿Conoces Fintonic? ¿Alguien conoce Fintonic? Por favor, los que hayan pensado que he dicho Gin Tonic, o sea, que se lo miren. O sea, ¿quién conoce Fintonic? Venga, vamos a alguno que nos va a contar qué es Fintonic y así. ¿Quién se anima? Es una aplicación que sirve para gestionar tus cuentas del banco. ¿Hay algún dato más privado que los datos del banco? ¿Se te ocurre? No, no se me ocurre. ¿Cuántas personas crees que se han descargado Fintonic? Pues millones, supongo, no sé. Bueno, Fintonic está fundado por unas personas que son antiguos alumnos de Deusto. Sergio Chalbó y Iker de los Ríos son alumnos de la Comercial, fueron alumnos de la Comercial. 500.000 personas se han descargado Fintonic y eso significa que 500.000 personas han dado los datos de su cuenta corriente. Es muy gordo, ¿no? Es muy gordo que 500.000 personas den los datos de su cuenta corriente y tú has abierto el debate de la privacidad, ¿no? Fintonic maneja esa información y esa información hoy que además, y eso preocupa mucho en esta casa, los agujeros de seguridad que hay por informáticos, cibercrimen, ciberseguridad, hackers, ¿tú darías tus datos a Fintonic? A mí has resumido muy bien el modelo de negocio de Fintonic, porque cuando a mí me lo contaron salí de la reunión y dije, no sé lo que me han contado. Honestamente, además les conozco mucho a Lupina, que es la CEO y la que montó todo este tinglao junto con las personas que has citado que yo no les conocía. La verdad que
poner información en manos de un tercero siempre es un riesgo. ¿Para qué os voy a engañar? Cuando nosotros le decimos a un cliente, oiga, como nosotros le tenemos que mandar un aparatito que le dejamos en garantía, o sea, que se lo cedemos, aparatito que usted no tiene que pagar, nos tiene que dar usted una tarjeta de crédito. Es que es eso o no contrata. Es eso o no contrata. Entonces usted tiene la posibilidad de contratar a un precio mejor que el mercado o irse al mercado. Entonces, ahí la verdad es que no encontramos grandes reticencias, ¿no? Pero poner datos en manos de un tercero sin conocer a ese tercero, yo entiendo que es un poco risky, que seguramente puede escocer, ¿no? Pero ¿por qué una entidad financiera quizá puede ser menos vulnerable que Fintonic? Pues seguramente no. Tendrá unos sistemas de información tan buenos como las entidades financieras. Pensar que las compañías que estamos naciendo ahora estamos tomando todas las ventajas, digamos, de toda la era digital. Es decir, a nosotros cuando nos cuentan, desde estábamos hablando Alex y yo, decíamos, joder, hay directores de transformación digital en compañías de seguros. Es que nosotros estamos transformando digitalmente las compañías de seguros. Todos somos directores de transformación digital de las compañías de seguros, ¿no? Y por cierto, yo preguntaba también el otro día que tuve ocasión de estar con uno de ellos, ¿y tú a qué te dedicas? Porque digo, ¿qué es transformar digitalmente una compañía? Transformar digitalmente una compañía al final es poder estructurar las cosas de otra manera. Y para estructurar de otra manera, primero hay que desestructurarlas, con lo cual el camino es tela. Perdón por enrollarme, ¿eh? No, está muy bien. No. Has empezado a hablar de desestructurar y ya nos ha entrado el hambre de pensar en los cocineros y los platos desestructurados, la tortilla desestructurada. O sea que, ¿alguna pregunta alrededor del mundo del seguro? Venga, gracias. Yo te voy a preguntar, ahora te voy a dar la palabra, yo te voy a preguntar por qué no hay seguros personales contra los delitos informáticos. He preguntado y me han dicho que no hay, que solo hay seguros para empresas. Pero esa será la segunda. Aquí tenemos un valiente. ¿Qué compañías de seguros son las que salían con vosotros? O si puedes decir nombres. ¿Qué compañías de seguros se alían con vosotros? Si puedes decir algún nombre. Mafre o yo qué sé. Voy con el micrófono, Javier, voy con el micrófono. En realidad nosotros lo que hacemos es toda la capa del fronting del seguro y lo que cedemos el seguro, como si nosotros fuéramos una compañía aseguradora, cedemos el reaseguro, que en este caso es el seguro, a dos entidades, una es Seguros Bilbao, que todos conocéis muy bien, Grupo Catalán Occidente, y la otra es MMT, es una compañía pequeña de Madrid, tienen alrededor de 100 millones de euros en primas, y lo que han visto es un complemento muy interesante a su negocio, porque si nosotros vamos con este cuento a Mafre, los de Mafre que tienen un 22% de cuota van a decir, oye, me vais a canibalizar la cartera, ni hablar, salir por favor de esta reunión. Por eso hemos ido a compañías pequeñas, muy solventes y muy eficientes, que son el caso de estas dos aseguradoras. Me están preguntando por aquí, para los del fondo, si de alguna manera vamos a licenciar o vender los algoritmos que nosotros hemos desarrollado. Mira, yo creo que en esta vida no se puede decir que no a nada, porque cosas que nosotros hace 3 meses pensábamos no hacer, las estamos haciendo. Por ejemplo, vender retail, la parte del coche conectado. No lo pensábamos hacer y de repente nos están apretando para lanzarlo al mercado. Inicialmente son algoritmos que hemos hecho para nuestro propio desarrollo, pero si eso tiene un cierto valor, lo pondremos en el mercado, claro que sí, porque de alguna manera nosotros estamos a lo que diga el cliente. ¿Y los seguros? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, pero esa pregunta es compleja. Pues la dejamos para la mesa redonda. Venga, hecho. Muy bien, pero no te voy a dejar entrar ahora en Google para buscar. Aquí tenemos a Alex Rayón. Alex es ingeniero informático, también se doctoró en estas lides y él es un experto en innovación educativa. Yo, una de las primeras oportunidades que tuve de ver en acción a Alex fue un auditorio en ICADE, en Madrid, que sabéis que es una universidad ligada a Deusto con lazos de hermandad, ¿no? También pertenece a la Compañía de Jesús, y entonces él tuvo que lidiar, estábamos 500 profes, ¿verdad? 47 grados en la sala.
julio, Madrid, 47 grados, profesores, la mezcla de la explosiva, tuvo que salir este señor y ponernos a todos patas arriba. Fue una experiencia espectacular, la recuerdo, la cuento mucho. Nos hizo a todos profes trabajar con herramientas online, valoramos online lo que estaba haciendo y disfrutamos muchísimo viendo cómo se puede aplicar la innovación al mundo educativo y la tecnología. Hoy no viene a hablar de eso, hoy viene a hablar pues de algunas cuestiones que nos preocupan. ¿O está en la cabeza cómo se utilizan nuestros datos sin permiso? Alex, tú como eres de la casa, ¿esto no vale para nada? ¿Así? Sí. Es que pensaba que se había apagado. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias en primer lugar a Forotec, a la Facultad de Ingeniería, por, como siempre, su magnífica labor en la organización de este tipo de eventos. Y, bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que estáis aquí, cogiendo tiempo de vuestra agenda para venir a escuchar nuestras pequeñas ilustraciones. Voy a arrancar un poco el crono para no pasarme de los 8 o 10 minutos de 60 segundos que me ha dado el moderador. Bueno, como muy bien has puesto, Iñaki, también muchas gracias por la presentación, quiero hablar de un tema que se suele dejar de lado y yo creo que por el sentido de la responsabilidad social que tenemos en la universidad, pues yo creo que tenemos también que hablar, ¿no? En la facultad nos gusta hablar mucho de la tecnología, nos encanta, la tecnología obviamente ha desarrollado a los humanos desde que existimos. Pero también nos gusta hablar del uso de la tecnología desde un componente humano y desde un componente de inclusión, ¿vale? Nos hablaban que creábamos cada segundo 2 usuarios nuevos en LinkedIn, ¿no? Saben que en estos 10 minutos que voy a estar yo hablando se van a generar tantas fotografías en el mundo como todas las generadas en el siglo XIX y parte del XX. Esto es una auténtica locura. O sea, cuando decíamos que no queríamos decir Big Data en español, a mí sí me gusta decirlo en español. Se dice macrodatos. Es una cosa así muy castellana, pero yo creo que ilustra muy bien qué es esto, macro, ¿vale? Estamos hablando de un volumen de datos absolutamente descomunal que generamos a una velocidad también absolutamente descomunal y encima con una variedad que nos genera muchos retos a los que hemos estudiado informática. Está generando muchos retos tecnológicos, como digo, y nos va a generar todavía muchos más en los próximos años. Estamos por primera vez en la historia ante un paradigma tecnológico que, según se va desarrollando la tecnología, que es lo que está pasando, va generando más oportunidades, ¿vale? Yo por eso suelo decir que el Big Data es un paradigma que no se va a cansar de generar nuevas oportunidades de negocio, no se va a cansar de generar nuevos retos para todos nosotros. Y esto sucede por el sencillo motivo de que esto de hablar ahora de los macrodatos, como dice la RAE, se debe al hecho de que estamos digitalizando todo lo que nos rodea, ¿vale? El Internet de las cosas, que es una cosa que a las facultades de ingeniería nos va a generar trabajo del bueno durante muchos años, está trayendo una cosa que no sé si todos los aquí presentes somos conscientes. Todo lo que nos rodea se va a poner a hablar en unos años. Estamos sensorizando todo lo que hay, los autobuses, las paredes, la tostadora de mi casa o la cuna de mi hijo, ya habla y sé en tiempo real dónde está, qué le pasa, si está triste, está enfadado. Todo eso son datos que están por ahí desperdigados, de los cuales hablaremos ahora y que, por lo tanto, alguien los estará aprovechando. En segundo lugar, la computación está más barata que nunca, ¿no? Lo hablaba antes con Javier. Hace años el concepto de tráfico de datos era un modelo de negocio en sí mismo, ¿vale? Hablábamos de que los SMS, que eran 20 céntimos en el año 2001, ¿no? Esto a las empresas, claro, era un freno, ¿no? Porque construir un modelo de negocio sobre un tráfico, sobre un mecanismo que me costaba 20 céntimos, pues era costoso. Hoy en día eso ya no es un problema. La computación se ha abaratado tanto que, de nuevo, estamos generando datos con la sensorización del mundo, pero es que encima su transferencia, su movimiento es, vamos, como diría Rifkin en la sociedad del coste marginal cero, o tendente a cero. Esto ya no es un problema, no es un tema económico, no es un tema tampoco tecnológico. Uy, casi estaba mejor así, si no me veíais la cara. Si puedes dejarlo como estaba más inspirado. Que ahora me veis la cara. Bueno, y en tercer lugar, el tercer vector de desarrollo de esto de los macrodatos es la era de las redes sociales, ¿no? Cuando Manuel Castells escribió un libro que me parece formidable desde una perspectiva de análisis de qué es esto de la teoría de las redes sociales, nos habló de un fenómeno que de nuevo se iba a producir, que es que fruto de nuestras comunicaciones con estas redes sociales comerciales que existen, íbamos a estar generando muchos datos que iban a estar por ahí
y que íbamos a construir modelos de negocios sobre ellos, ¿no? Bueno, a mí todo esto, estos 3 elementos de desarrollo, obviamente nos ha llevado a una era en la cual pues yo creo que hablar de lo que se puede hacer con el Big Data ya me da hasta vergüenza, ¿no? No quiero haceros perder ni un minuto hablando de las grandísimas oportunidades que existen. Yo suelo resumir que el Big Data sirve para 3 cuestiones fundamentales. En primer lugar, ganar más dinero. Está toda la envolvente del marketing intelligence, toda la envolvente de detectar patrones de compra con las tarjetas de fidelización, etcétera, etcétera. Ahí la verdad es que, salvo que empecéis a dejar de usar las tarjetas de fidelización, va a haber un desarrollo muy importante. En segundo lugar, además de ganar mucho dinero, a las empresas les viene muy bien para evitar perder los clientes, ¿no? Todos los modelos de propensión a la fuga, todos los modelos de detección de puntos de posible pérdida de clientes son explotaciones que ya se están usando muchísimo y que yo creo que seguirán usando. Y en tercer lugar, hablamos de la optimización de los procesos, ¿no? Todo lo que es la industria lleva ya muchos años y más que hará, repito, gracias al Internet of Things. Por lo tanto, esto del Big Data ya digo que se va a seguir desarrollando simplemente porque la tecnología está ahí, la inteligencia artificial la tenemos desde los años 60 del siglo pasado, las máquinas cada vez van a ser más baratas, lo que pasa es que vamos a tener más datos. Por lo tanto, los paradigmas tecnológicos que hemos venido utilizando hasta la fecha se van a tener que alterar. Ya lo estamos viendo a nivel de almacenamiento de datos, lo estamos viendo a nivel de procesamiento de datos y empresas como las que hemos escuchado anteriormente ya nos han ilustrado con todo ello, ¿vale? Vamos a tener que aprender a dominar la tecnología. Pero, y voy a ir terminando, lo que tenemos que empezar a desarrollar todos nosotros es esa mirada filosófica y física a los datos. Las oportunidades no están en saber la tecnología, que también, obviamente. Las oportunidades no están en llevarlo al negocio, que también, obviamente. Las oportunidades están en darse cuenta en dónde están las oportunidades. Es decir, en hacerle las preguntas correctas y de valor a los datos. Por eso suelo poner una transparencia con una grandísima interrogación en el fondo siempre que hablo, porque para mí esto es una era de las preguntas. Es el primer paradigma tecnológico de la historia en el cual estamos hablando más de preguntas que de respuestas. Necesitamos gente que se haga preguntas. Muchas veces cuando vamos a arrancar un proyecto de Big Data, lo primero que te dice el estudiante es ¿qué hago con esto? Digo, joder, si justo es lo que quiero que tú me digas. ¿Qué hacer con esto? Yo te doy los datos, tú eres el data scientist, tú eres el científico de datos, tú eres el filósofo que me vas a decir a mí qué quieres hacer con estos datos. ¿Vale? Entonces, repito que esto tiene que llevarnos a ser lo que yo llamo emprendedores de datos. Y para terminar, con todo esto que estáis viendo, obviamente uno puede decir, joder, todo pinta bien, ¿no? Tengo tecnología, la verdad es que la tecnología tenemos de todo tipo, tenemos grandísimas soluciones tanto de software libre como de software privativo, tenemos grandísimas soluciones tanto de alto coste como de bajo coste, obviamente con sus prestaciones más altas o más bajas, etcétera, etcétera. No es un reto tecnológico. Puede ser un reto de formación, pero sobre todo donde yo creo que va a haber muchos retos y con lo que quería terminar hablando, como bien decía Iñaki, es con esa mirada humanística que nunca podemos olvidar desde la universidad. ¿Qué está pasando con todos estos datos? He dicho que todo lo que nos rodea va a tener capacidad de hablar y escuchar. Va a haber datos por ahí desperdigados. Uno podría decir, sí, ¿qué es un dato? Es decir, todo lo que yo sé y todo lo que yo hago y todo lo que expreso y todo lo que hago, entonces, ¿alguien lo está cogiendo? Efectivamente, alguien lo está cogiendo. Les invito a que miren, por ejemplo, su historial de localización en Google Maps, una cosa que a la gente le sorprende mucho cuando lo descubre y ve puntitos por todo el mundo. Algunos se inspira, mira, estuve también en Cuba. Sí, además de inspirarte, lo que te llevas a pensar, o sea, que saben dónde he estado, efectivamente, pero también sus dispositivos móviles tienen todo ese histórico de dónde han estado y con quién han estado también, si les ha dado por usar las redes sociales cuando han expresado ese lugar donde han estado. Por lo tanto, a mí todo esto me genera 3 preguntas con las que quiero cerrar esta intervención. En primer lugar, y antes hablamos creo que de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez hablar de la propiedad intelectual del dato? ¿De quién es esto? Es la primera vez en la historia, desde que los seres humanos empezamos a desarrollar nuestra civilización, en la que alguien genera algo y no se beneficia de ello. Yo cuando aprendí a dominar el fuego, empecé a comer mejor. Yo cuando aprendí a mover la rueda, aprendí a transportarme. Yo cuando aprendí a que las cabras y las vacas estuvieran conmigo, empecé a desarrollar mejor. Pero ahora genero datos y no los veo. Repito, es la primera vez en la historia que un paradigma tecnológico no solo no me beneficia, sino que es que incluso a veces me perjudica. Porque cogen esos datos y vete a saber a veces qué pueden estar haciendo con ellos, ¿no? En segundo lugar, el tema de la privacidad, que también hablábamos anteriormente. La privacidad muchas veces se entiende, y sobre todo en Europa, ¿no? Que en Europa tenemos una cierta mirada hacia la privacidad pues un poco diferente a lo que tiene el mundo anglosajón.
relativa de yo no quiero que sepan lo que hago. Bueno, la verdad es que lo tienes complicado hoy en día. Repito que expresarte en un entorno tan digital es muy complicado que nadie sepa lo que eso. O sea que yo en ese sentido os recomiendo que la verdad es que os quitéis un poco de la cabeza. Es muy complicado, salvo que os volváis unos absolutos antidigitales, cosa que, repito, me parece muy complicada en el mundo que nos rodea hoy en día. Es complicado. Pero lo que sí que veo más debatible es lo que yo llamo la naturaleza dinámica del dato, que es un tema que está generando también muchas sentencias, algunas incluso contradictorias. Yo tuve una multa, es broma, en el año 2008, bueno, igual no, ¿y esa multa sigue estando vigente? ¿Y por qué si sale mi nombre en Google aparece esa multa? Es decir, ¿qué pasa con estos datos personales que tienen naturaleza cambiante? ¿Está el que alberga ese dato obligado a actualizarlo o a expresarlo? Son todo cuestiones que, repito, generan muchas preguntas y de momento no generan muchas respuestas. Y en tercer lugar, y para mí la más preocupante, ya termino, lo que yo llamo las discriminaciones. ¿Podrá un modelo analítico llegar a decir que yo tengo que cotizar más porque voy a tener mayor esperanza de vida que el resto? ¿Podrá un modelo analítico decirle a un abogado no defiendas esta causa porque este es un delincuente? ¿Podrá un modelo analítico expulsar a un estudiante porque sabemos que no va a cumplir los requisitos? Estas discriminaciones en sectores tan sensibles como la sociedad, la salud, la educación, es donde yo creo que esa mirada humanista al uso de los datos debe ser absolutamente inexorable. Por lo tanto, y para terminar, lo que yo quiero y busco son fiduciarios de datos, es decir, gente a la que yo le ceda los datos y solo lo use para mi propio beneficio. Muchas gracias a todos y un placer. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Quiero pedir al resto de colegas que suban a la mesa, Ana, Javier y José Luis, que subáis a la mesa. Vamos a empezar la mesa redonda porque tenemos poco tiempo por delante. En cualquier caso, Alex ha dicho que buscaba emprendedores del dato y se me ha olvidado a la hora de mencionar su currículum que él es un intraemprendedor, un profesor emprendedor dentro de la universidad. Está también en el proyecto de eCampus de la Universidad de Deusto y ha sido pionero en el lanzamiento de un magnífico programa dirigido a empresas y a personas interesadas en el Big Data y en Business Analytics, un programa que la semana pasada también se celebró en la ciudad de Madrid. Bueno, ¿alguien quiere decir algo? Bueno, hombre, me alegro. Vamos allá. Muy bien, te voy a dejar el micrófono, Al hilo de la prudencia que parece, o de las garantías que alguien o una institución debe garantizar respecto del uso ético de toda esta información, ¿crees que la mayoría de las personas que utilizamos las redes sociales somos conscientes de que lo que se puede deducir ya hoy, no en el futuro, es bastante más de lo que pensamos? Es decir, que como comentabas antes el ejemplo, que uno haya estado en Cuba o en Florida, pues bueno, Sí. igual, le da igual. Pero ¿crees que la gente es consciente de que hoy ya se puede inferir de los textos, comentarios de redes sociales, la actitud política o la opinión política, la religiosa, la orientación sexual de las personas que muchas veces se quieren mantener todavía en la privacidad y, sin embargo, estamos dando información que no somos conscientes que a partir de hoy ya se infiere eso, con una fiabilidad casi del 100%? Bueno, me tocas una fibra sensible, así que espero ser corto porque tengo muchas cosas escritas sobre las redes sociales. La verdad es que es una magnífica pregunta. Yo con las redes sociales suelo decir que lo que hago es firmar contratos de adhesión, porque a mí me dicen, toma, estas son las condiciones, si quieres usarlos, pero yo no negocio nada. Por lo tanto, sí, acepto un contrato de adhesión, pero por responder a la primera pregunta, desde luego que la gente no es consciente, porque ya te digo que yo parcialmente me dedico a dar sesiones de este tipo, de hablar de las redes sociales y con gente bastante joven y tal, y vamos, el desconocimiento del asunto es bastante grande, ¿no? Pero por un sencillo motivo, no sé LinkedIn, que es un caso del que tengo bastante menos conocimiento, pero por ejemplo con Facebook sí que tengo bastante más. A mí lo que me preocupa con lo que se hace por dentro con esos datos es que no sé cómo funciona ese procesamiento, porque son cajas negras. Es lo mismo que me ocurre con los vehículos conectados, ¿no? Que a mí me da un poco de miedo a veces que sean algoritmos cerrados, donde yo no sepa y no vaya a haber nadie que vigile qué hacen esos algoritmos.
Yo por eso también tengo cosas escritas de este tipo de decir que alguien debería auditar esos algoritmos. Auditar o regular. O regular, efectivamente. ¿Por qué? Porque Facebook, por ejemplo, que repito que es de las que sí conozco un poco por dentro cómo está, claro, manipula un poco las informaciones que vemos. Eso es un peligro de muchas ópticas, ¿no? Desde la óptica política. Hubo un artículo muy famoso que se venía a decir un poco que localizar unas noticias otras influía un poco en la toma de decisión de un voto. Es que esto tiene un poder trascendental descomunal. Entonces, yo creo que la gente no se da cuenta de ello. Y segundo, porque los millennials, que Iñaki tiene hasta un libro escrito de los millennials, el 60% de ellos leen las noticias ya dentro de las redes sociales. Por lo tanto, todos esos patrones de expresión de lo que les interesa y tal, o sea, ya sean por temas religiosos, políticos, sexuales, lo que sea, son datos que saben al milímetro. Y a mí, repito, me da miedo porque no sé lo que hacen por dentro. O sea, esa caja negra... Estupendo. Vamos a intentar hacerlo muy fluido y muy rápido. Respecto a los millennials, The Guardian estudió hace poco de dónde venían el flujo de visitantes a su web en un acontecimiento como Charlie Hebdo, los asesinatos de Madrid, ¿no? Y venían el 80% de Facebook. O sea, no venían la gente no iba a Guardian a ver lo que había pasado, sino que vivimos en Facebook o vivimos en redes sociales y de ahí saltamos a otro lado, ¿no? Con lo cual, pues eso nos indica lo oportuno de la pregunta y la respuesta y la reflexión. Nos quedan 10 minutos porque tenemos que ser puntuales con la siguiente mesa. Yo os propongo que tengo 4 o 5 preguntas, hay algunas fáciles, hay algunas complicadas. ¿Quién quiere romper el hielo? ¿Se puede decir fácil, complicada o se puede asumir lo que queráis? Os toca. ¿Quién quiere empezar? Javier, ¿fácil o difícil? Lo que tú quieras. Muy bien, así me gusta. Yo soy un mandado. Podría ser de Bilbao, directamente. Vamos allá. La pregunta, como te ha dado igual, pues vamos a por una que puede ser difícil, ¿no? Big Data. Estamos escuchando mucho Big Data, ¿no? Pero a mí me recuerda a la realidad virtual. ¿Os acordáis? Ahora solo se habla de realidad virtual. Hace 5 años solo se habla de realidad virtual. Hace 10 años solo se habla de realidad virtual. Yo fui a la Expo 92 de Sevilla, muchos no habíais nacido o estabais por ahí, y ya se hablaba de realidad virtual en la Expo 92. Si pones imágenes de los años 70, te daban las gafas de realidad virtual en el cine. Y hoy todavía hay gente con cara de decir realidad virtual está explotando en este momento. ¿No tienes la sensación de que con Big Data estamos ante otra gran burbuja como la realidad virtual? Yo creo que no, pero por una razón, porque hay modelos de negocio que ya se están asentando en esto. Nosotros, por ejemplo, la información que generamos, que antes no sé si he cometido un error, pero nosotros el negocio del seguro lo vendemos B2C y el negocio del data lo vendemos B2B, negocio corporativo. Seguramente me he equivocado. Pero nosotros ya estamos monetizando la información, es decir, esto no es ciencia ficción. Nosotros estamos viendo cómo a través de los datos podemos anticipar la necesidad de compra de un usuario. Y eso es una respuesta concreta a un tema. Es decir, nosotros vamos a esperar a ese cliente con una necesidad que él todavía no sabe que tiene, pero que a vencimiento de esa necesidad, cuando ya esa necesidad efectivamente se genere, le vamos a responder con esa compra, con ese deseo de compra que este fulano necesita, ¿no? Eso es, yo creo que es al final una magnífica definición del Big Data, es tomar la información para, enriqueciendo esta información, dar al usuario la satisfacción máxima que es lo que necesita en tiempo real. José Luis, me ha gustado mucho la mención que has hecho y los debates me ha gustado, decía, la mención que has hecho en los debates de enero de Davos, del World Economic Forum, y se ha hablado en el Foro Económico Mundial de Davos de la Cuarta Revolución Industrial, de la Industria 4.0, eso tiene mucho que ver con tecnología, tiene que ver con los empleos del futuro, con los empleos de los que muchos estáis aquí disfrutaréis, pero también decían en Davos que se van a destruir muchos empleos. Y hablaba de que las máquinas, otra vez, los robots, van a sustituir a muchas personas. Este es un debate recurrente a lo largo de la historia. Hace 50 años hablábamos de eso, hace 100, hace 150.
especialmente aquí. Gracias, José Luis. ¿Cuál es tu aproximación al tema? ¿Tú que eres tan pesimista como alguno de los gurús de Davos que hablan de vamos a perder tanto empleo, o tienes un posicionamiento más optimista y crees que hay oportunidades? Hombre, yo desde luego que lo veo esto como una oportunidad. También están diciendo, no nos olvidemos de que el 65% de las nuevas profesiones todavía no sabemos ni cómo se van a llamar. Es decir, que de igual manera que están diciendo que se van a destruir empleos, se van a generar nuevas oportunidades, ¿no? Y yo creo que esa es la lectura adecuada, como siempre. En Microsoft, que sois una empresa que no deja de fichar mucho talento joven, ¿nos puedes contar alguna de las nuevas profesiones o alguna de las nuevas habilidades, alguno de los nuevos skills que vosotros demandáis en los millennials o en los que están saliendo de las facultades, lo que se llama ahora la generación Z? ¿Qué es lo que buscáis o qué es lo que te encuentras con los colegas más jóvenes en tu casa? Bueno, hay un tema que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando hoy aquí, que tiene que ver con los científicos de datos, ¿no? Nosotros creemos que hay un potencial enorme porque la única manera, no la única, pero una aproximación muy adecuada a poner en valor los datos es evidentemente pues, aprovechar, fichar a gente que reúna los skills de estas nuevas profesiones para que, bueno, pues que el desarrollo de los algoritmos que ponen en valor esos datos pues no sea darse contra la pared hasta que das con ellos, ¿no? Como ha pasado a muchos emprendedores y empresas, ¿no? Y luego también quería comentar una experiencia personal que tuve ayer mismo, que es que tengo un hijo de 17 años que tenemos que ver qué estudia, ¿no? Y bueno, pues él quiere orientarse al negocio del marketing y estuvimos en una escuela de negocios y nos sorprendió porque nos plantearon una carrera que tiene que ver con negocios digitales. Yo es la primera vez, y hemos estado unas cuantas, que nos hablaban de que había un grado que tenía que ver, era una especie de ADE, pero desde el principio muy orientado a los negocios digitales. Y eso también es algo que yo he percibido en mi empresa y en alguna que otra, que se está un poco demandando, ¿no? Que mucha gente tiene una formación clásica, muy orientada a la empresa analógica, y que ya estamos en plena transformación y en plena época y sociedad digital y necesitamos que se adecue la formación de partida también a ese nuevo ecosistema. No, José Luis, muchas gracias. Estamos fuera de tiempo, vamos a terminar y le vamos a dejar la oportunidad a Alex que termine. Él ha hablado de emprendedores de los datos. Hemos estado hablando toda la jornada o todo este rato de los nuevos agentes, ¿no? Y yo quiero recordar pues que, por ejemplo, hoy hay una sentencia europea del derecho al olvido. El derecho al olvido es que hoy Google tiene obligación de descargar un formulario si tú no quieres aparecer en alguna noticia. Y eso ha sido gracias a un pequeño abogado de este país que presentó una demanda, y eso no lo presentaron los grandes despachos de abogados americanos ni los grandes despachos de abogados Garrigues, Cuatro Casas, no, fue un abogado joven, tecnológico, que lo presentó y que nos permite que hoy, gracias a los de abajo, todo el mundo pueda beneficiarse. Yo creo que es uno de los paradigmas del momento, y es que ya no hay que mirar tanto hacia arriba, sino hay que mirar más abajo. Tienes la palabra, Alex, para clausurar la mesa. No sé, yo cuando oigo lo del derecho al olvido, pregunto por el derecho al recuerdo. Es que yo es un concepto que no termino de encajársela porque soy ingeniero y no abogado. No sé, yo hablaría del derecho a reflejar la naturaleza dinámica del dato. El caso de ese, creo que era gallego además, ¿no? Es un señor gallego, tenía unas particularidades concretas que no reflejaba la realidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo es que esto que haya pasado este caso a la historia como el derecho al olvido, a mí me da mucho miedo, porque, joder, el derecho al recuerdo, es que a mí también me gustaría que pudiera buscar cosas que son reales y siguen vigentes y pudiera localizarlas. Esto en Estados Unidos no pasaría. Por eso también es que a veces hacemos esta lectura desde España, Alemania, Francia, que tenemos un pasado que nos marca mucho en este sentido. Y yo invito un poco, repito, a eso, y el derecho al recuerdo. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Hasta pronto.